Tenemos otra pequeña actualización sobre Jimin, y es que lo vieron caminando junto a Nan por las calles de Seúl. Esta persona que brindó la información primero comentó que se encontró con Jin y luego con Jimin y Nan. Probablemente ambos estaban juntos a la espera de Seokjin. Otros dicen que incluso fueron a correr a hacer algo de deporte. La verdad, lo que Jimin haya hecho realmente no tiene tanta relevancia. Lo importante es que lo vemos bien, lo vemos feliz, disfrutando con sus amigos, con las personas cercanas a él, y esperamos que Jungkook también esté pasando un momento agradable con quienes lo quieren y lo estiman. Les repito porque muchos me están preguntando, lo más posible es que no tengamos interacciones públicas de Jimin y Jungkook por el momento. Por privado, la cosa puede cambiar, pero públicamente no veo que ellos estén haciendo like o interactuando. Pero siento que están planeando algo, quizás un MV juntos, no lo sé. Cualquier cosa que tenga que ver con Jimin y Jungkook me llena de emoción y lo espero con ansias. Por otro lado, tampoco tenemos ningún tráiler o un avance del programa de viajes de Jimin y Jungkook. Hasta el momento, ninguna novedad. Y lo cual me lleva a pensar en una teoría que he visto en Twitter últimamente. Y es que hablemos de que, como sabemos, Jimin regresó a su color natural, el rubio, que le queda magnífico. Bueno, base a ese cambio de look, muchos dicen que Jimin está preparando un nuevo MV, está preparando el videoclip con el grupo o incluso lanzando nueva música solista muy pronto. Pero otro lado del fandom coreano dijo lo siguiente: posiblemente Jimin se esté preparando para un viaje a Japón junto con Jungkook. ¿Y por qué dicen esto? En primer lugar, las veces que hemos visto a Jimin en Japón en compañía de Jungkook, lo hemos visto rubio, un rubio hermoso, y a Jungkook pelinegro claramente. Entonces, por ello comenzó la teoría. Pero vamos a argumentar esto un poco más. Estas personas se han dado cuenta que la temporada pasada en el programa de viajes de los chicos solo visitaron 3 lugares: Nueva York, la isla Jeju y luego Japón. Esto fue anunciado inmediatamente por los medios cuando ellos completaron el viaje. Luego quedó más confirmado cuando lanzaron el tráiler. Ahora, como sabemos, este año ellos también viajaron nuevamente a Nueva York, a Suiza y a Vietnam. Cuando regresaron, los medios confirmaron que su programa de viajes está a punto de lanzarse con la segunda temporada y que los países que visitaron fueron Vietnam y Suiza. Y aquí es donde entra la pregunta: si solamente son 2 lugares, ¿por qué fueron primero a Nueva York? Y es que pasaron un buen tiempo ahí. Muchas personas los vieron cenando juntos, compartiendo momentos y paseando en esa ciudad. Sin embargo, como dije, hasta el momento solo se habla de Suiza y Vietnam. ¿Qué fueron a hacer a Nueva York? No lo sabemos, pero tiene un poco de sentido. Como dije, en la primera temporada ya visitaron Nueva York, entonces ¿por qué en la segunda volverían a visitar esa ciudad? Pero continuemos con la teoría. Como solo son 2 lugares confirmados, los coreanos asumen que falta uno más, un país más por visitar. Y ese país es Japón, porque sabemos lo significativo y lo especial que es ese lugar para ambos. La primera vez que viajaron fueron a Tokio, la segunda a Sapporo, la ciudad del amor, donde se les vio increíble, y Jungkook dijo
que fue el mejor viaje que ha tenido y que quería regresar ahí porque la primera vez que viajó con Jimin fue a Japón. No existe nadie más romántico que Jungkook cuando habla de los momentos compartidos con Jimin. Pero bueno, los coreanos dicen que posiblemente ellos estarían viajando a Japón muy pronto para poder grabar el programa de viajes, el último lugar que visitarán por el momento, pero no saben a qué ciudad de Japón asistirían o pasarían el momento. La verdad, por toda esta situación, no lo creo tanto. Me encantaría, claro que sí, lo deseo, por supuesto. ¿Quién no quisiera volver a ver a Jimin y Jungkook juntos? Si ellos viajan en algún momento, lo van a hacer muy privado. En estos momentos vemos que ambos están alejándose de la cámara juntos muy notablemente. Los vemos interactuar con otros miembros, pero entre ellos no, lo cual a muchos les parece raro. La verdad es que es lo que nosotros vemos, pero de manera privada no lo sabemos con exactitud. Quizás se ven más de lo que nosotros podamos creer. Esperemos noticias de nuestro G-Code. ¿Crees que realmente después de tanto tiempo de que ya se grabaron los dos primeros países que se transmitirán el programa de viajes, ellos volverían a viajar para grabar otro capítulo más? ¿O que simplemente serán dos? ¿Qué opinas al respecto? También quisiera saber tu teoría de qué hicieron ambos en Nueva York. Yo la verdad tengo una, y es que fueron a grabar la música que sacarán en conjunto. No sé si estoy 100% en lo correcto, pero es lo que yo creo. Lo importante es que por el momento estamos viendo que ambos están bien. Jungkook sigue sin hacer alguna transmisión en vivo o alguna publicación en general. Al igual que Jimin, claramente, simplemente que Jimin ha sido visto y ha sido fotografiado por terceras personas. Por el momento, Jungkook no ha estado en la misma situación, y si él no quiere ser fotografiado, esperemos que continúe así. Sé perfectamente que están muchas teorías por ahí, que Jungkook salió con tal, que Jungkook fue visto con tal, que confirmaron tal cosa. No crean absolutamente nada que venga de las cuentas de las vecinas. Ellas intentan sacar las situaciones de contexto para generar su novela, y sé que últimamente no sueltan el tema que involucra a Jimin y a esa mujer. Así que déjenla ser, simplemente pasará. Ellas también tuvieron un rumor de citas, simplemente que como ya les expliqué, el fandom en general está llena de taikukas. Entonces hicieron lo posible para minimizar esa situación, crearon cuentas falsas donde supuestamente desmentían todo y entre otras cosas. Sin embargo, esa relación anterior nunca fue desmentida ni siquiera por la empresa. La empresa dijo que no se metía en la vida privada del artista, no negó absolutamente nada como ellas quieren hacerte creer. Así que déjalas hablar, que disfruten por ahora, porque puedo asegurarte que Jimin y Jungkook van a regresar mucho más unidos que nunca. Eso es todo por el momento. Esperemos tener más actualizaciones de nuestros chicos muy pronto.